El movimiento es relativo. ¿Pero por qué decimos que el movimiento es relativo? Porque si ustedes recuerdan en la cápsula anterior, nos dimos cuenta que el movimiento siempre lo consideramos, ¿verdad?, con respecto a algún sistema de referencia. ¿Ya? Y este movimiento, esta posición con respecto a este sistema de referencia, también se tomaba en consideración o con respecto a algún tiempo. Pero ¿por qué el tiempo es relativo? O sea, perdón, ¿por qué el movimiento es relativo? Porque, por ejemplo, supongamos que tenemos aquí una esquina, ¿ya? En esta esquina tenemos, por ejemplo, un disco de señalización, un disco pare, por el que acaba de pasar un microbús. ¿Ya? En el que por supuesto va sentado su chofer, ¿ya? Y también va sentado un pasajero. Este microbús se desplaza hacia la derecha, ¿no es cierto?, con una cierta velocidad, digamos por ejemplo que 40 kilómetros partido por hora, ¿vale? Y hay un observador aquí justo en la esquina, ¿no es cierto?, que ve pasar el microbús. Ya lo vamos a dejar con un sombrerito el pasajero. Por lo tanto, que si nosotros lo primero que tenemos que hacer para establecer si existe realmente movimiento del microbús, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es establecer un sistema de referencia. Entonces lo vamos a poner convenientemente justo aquí eh, en la señalización de tránsito, ¿ya? Y vamos a poner aquí su sistema de referencia, es decir, hacia la derecha va a ser positivo y hacia la izquierda va a ser negativo, ¿vale? Por lo tanto, con respecto a este sistema de referencia, si nosotros medimos las distancias hacia la derecha, ¿verdad?, positivas, consideraríamos que después de que pasa el microbús se está moviendo, porque a medida que pasa el tiempo está cada vez más lejos. Y cuando venía, antes de pasar por aquí, también considerábamos que se estaba moviendo, porque a medida que pasaba el tiempo se encontraba más cerca de nuestro sistema de referencia, de nuestro origen de nuestro sistema de referencia. Sin embargo, si nosotros cambiamos de, de sistema de referencia, es decir, ahora establecemos otro origen del sistema de referencia, por ejemplo, lo colocamos aquí, a la mitad o por acá atrásito, cerca de cerca de la parte de atrás del microbús, ¿ya? Y colocamos aquí el sistema de referencia, aquí, ¿no es cierto? Y decimos, aquí está el origen de nuestro sistema de referencia, para allá va a ser positivo y para acá va a ser negativo, ¿verdad? Y colocamos a nuestro observador, el que estaba usando su gorrito, ¿verdad?, aquí. Lo ponemos a observar la situación y le preguntamos si el pasajero que va sentado atrás se está moviendo. Él diría que no, porque el pasajero está quieto con respecto al sistema de referencia que él estableció, ¿verdad?, que está dentro del microbús, ¿ya? Y como los dos se están moviendo, sin embargo, por lo tanto, dentro del microbús, ¿no es cierto?, pero entre ellos no hay movimiento, entonces el observador diría que el pasajero que está sentado en el asiento de atrás no se está moviendo. Sin embargo, si el observador estuviera aquí, en esta posición, ¿verdad?, diría que sí se está moviendo porque estableció el sistema de referencia aquí en el signo pare y ve que a medida que pasa el tiempo se va alejando. Por lo tanto, cuando hablamos de movimiento, siempre tenemos que decir con la segunda respuesta, la primera pregunta, digamos, debe ser con respecto a aquí. Es decir, si a ti te preguntan, a ver, ¿esto se está moviendo? ¿Este microbús se está moviendo? ¿O este pasajero se está moviendo? Tu pregunta debería ser ¿con respecto a qué? ¿Con respecto al sistema de referencia 1 o al sistema de referencia 2? El sistema de referencia 1 está en la señalización de tránsito que está en la calle, por lo tanto sí se está moviendo. Pero si ponemos un sistema de referencia 2 dentro del microbús, este
este pasajero no se está moviendo. Si nosotros lo consideramos en escalas mayores, nosotros podríamos decir que no nos estamos moviendo si estamos sentados en una silla. Sin embargo, nos estamos moviendo en un movimiento de rotación, porque la Tierra rota, ¿verdad? De hecho, da una vuelta entera cada 24 horas. Y, y también se está moviendo con respecto al Sol, es decir, está dando una vuelta entera en torno al Sol y completa una vuelta cada 365 días. Por lo tanto, el movimiento es relativo. Y cuando te hagan la pregunta, ¿y esto o este objeto se está moviendo? Tú tienes que decir siempre con respecto a qué, porque el movimiento es relativo.